Dios le bendiga, le saludamos en esta noche la clase número 23, el tercer ciclo, homilética. Bienvenidos los hermanos que están presentes y oramos por todos los hermanos a través de las redes que nos acompañan, que Dios les bendiga. Vamos a encomendar la clase en las manos del Señor y así estamos empezando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde, nos reunimos en tu nombre. Vamos a estar desarrollando, Señor, la clase de la escuela bíblica. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, la inspiración, la guía en todo lo que vamos a considerar de la palabra. Señor, toma el control y bendice tanto los hermanos que están en forma presencial como los que están a través de las redes, donde quiera se encuentre cada uno. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine, guíe y revele la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y así me voy a dar comienzo en esta tarde. Amén, amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bien, seguimos adelante con homilética. Estamos viendo un poco los sermones textuales temáticos. Ahí nos quedamos la última clase. Estuvimos viendo la forma de dividir. Hay varios ejemplos en la carpeta. La forma que se puede dividir. Pero ahora llegamos a las subdivisiones, ¿no? Esto es dividir las divisiones en subdivisiones, y esto, ¿no es cierto?, tiene un sentido. Las subdivisiones, el objeto es ampliar, ¿no? Acá lo puse, ampliar el sentido de las divisiones principales. No es irse por las ramas a otros temas, sino siempre se acuerda cómo era el bosquejo, el dibujo del trompo, que lo tiene en la carpeta. Había una estructura principal que lo habíamos graficado con un río, y ese río principal tenía varios afluentes que alimentan el río, ¿no? Esto pasa en la naturaleza. Finalmente el río desemboca en el mar, y bueno, teníamos esta figura. Y los afluentes que alimentan el río serían las subdivisiones. Pero tiene que haber una estructura, una columna vertebral. ¿Se acuerdan los principios cuando vamos a predicar o compartir una palabra? Preguntarnos, ¿se acuerdan esos principios de hacernos esas 2 o 3 preguntas? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿No? ¿Qué respuesta espero de los oyentes? ¿No? Son preguntas básicas que nos va a dar una estructura de lo que queremos decir. Luego buscamos material, textos, experiencias, testimonios, para desarrollar lo que quiero decir, ¿no? Pero tenemos que tener bien claro, porque muchos de los que predican, la gente no sabe, y el mismo predicador no sabe qué es lo que quiere decir. Hace una ensalada, un conjunto de cosas, de conceptos, y pierde la directriz, ¿no? La estructura. Toda predicación tiene que tener una estructura, ¿no? Una columna, que eso estaba graficado en el trompo, ¿se acuerdan? En la introducción, que es la cabecita del trompo, el desarrollo del tema y la conclusión o el cierre, que es la punta que hace girar al trompo, ¿no? Ese juguete viejo, ¿no? Entonces ahí está la conclusión, es decir, el cierre, que es una recapitulación de todo lo que vengo diciendo durante el desarrollo. Entonces, subdivisiones, cuando usamos las subdivisiones, tienen que ser afluentes del río principal. No pueden desviarse para otros temas, ¿no? Porque a veces vemos que los que predican, ¿no es cierto?, van estructurados en un tema, y cuando empiezan a
¿no es cierto?, a viajar por otros caminos, es donde se diversifica en una manera que no deja claro lo que quiere decir, ¿no? Porque se va por las ramas, hablando en criollo. Entonces siempre hay que tener la estructura de lo que estoy queriendo decir, y las subdivisiones son para aclarar, ¿no? Se sabe que un afluente que alimenta el río principal añade agua al caudal, no quita, no extrae del río principal, sino que son los afluentes son los que alimentan el caudal del río principal. Entonces la subdivisión es para ampliar lo que estoy diciendo en el mensaje, en las divisiones principales. Esto es para las subdivisiones, para explicar lo que no está claro en la división principal. Esa sería una subdivisión. Para demostrar que lo explicado en la división principal es verdad, es así. Siempre ampliar, o la palabra que podemos agregarle sería confirmar lo que estoy diciendo en las divisiones principales del mensaje. Ampliar y confirmar, ¿no? Vuelvo a decir, esto para el que quiere compartir la palabra del Señor, ¿no? Ahora están los otros, los guiados por el Espíritu, que no se sabe dónde remontan ni dónde aterrizan, porque, bueno, muchos son contrarios de tener una estructura o tener un conocimiento, están contra el conocimiento, contra el estudio. Bueno, les guía el Espíritu. Tenemos muchas iglesias evangélicas en ese concepto, ¿no? Y bueno, y usted sabe que no hay un desarrollo. A veces se le termina la nafta a mitad de camino, terminan hablando en lengua, entregando mensajes, porque se quedó sin combustible. Ese es el tema, ¿no? Cuando hay combustible, desarrolla la palabra, lo que decía Pablo, ¿no? Yo podría hablar, ¿no es cierto?, 1000 lenguas desconocidas, pero el oyente queda sin provecho. Prefiero hablar 3 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida. Porque si no hay intérprete de las lenguas, nadie entiende. ¿No es cierto? Es una demostración de espiritualidad que no deja nada para el oyente, porque nadie entiende. Es decir, que es claro Pablo en la enseñanza cuando dice busque que se interprete las lenguas, que se traduzca al castellano. Entonces ahí sí hay edificación. Si no hay traducción, no hay comprensión de las lenguas desconocidas, no edifica a nadie. Y en la iglesia Pablo decía, yo hablo lengua más que ninguno. No es que él estaba contra o que resistía ese don. Yo hablo en lengua más que ninguno. Pero en la iglesia prefiero hablar 3, 4, 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida. Entonces, muchos predicadores que están en contra de estructurar un mensaje, ya le dije, no nos atenemos al bosquejo, pero preparamos un bosquejo, porque esto nos clarifica la idea de lo que queremos decir, esto nos da una estructura para no divagar. Ahora, luego nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no nos aferramos al bosquejo, porque si no terminamos, ¿no es cierto?, haciendo algo mecánico. Y la palabra es espiritual, ¿no? Y el predicador tiene que ser espiritual. Pero tiene que trabajar, tiene que armar un pensamiento para transmitirlo correctamente, ¿no? Lo arma y luego se deja guiar por el Espíritu de Dios. Yo no estoy en contra de la dirección del Espíritu Santo, pero no podemos ser negligentes de decir, bueno, lo que Dios me dé, ¿no? Y no. Yo suelo decir incluso que
No nos podemos aferrar al bosquejo porque no sabemos qué personas van a estar en el culto. Yo no soy de la idea, hay algunos predicadores que dicen una semana antes preparó el mensaje. Sí, yo puedo preparar una semana antes el mensaje, ¿no? Porque si tengo al Espíritu Santo me puede guiar. Pero de todas maneras yo tengo que tener la flexibilidad de ver cómo se desarrolla el culto, cómo se abre el culto, qué alabanza se canta, qué testimonio se comparte, cuáles son los preliminares, y tengo que tener esa flexibilidad de dejarme guiar por el Espíritu de Dios, no dejar que, porque yo no sé, yo puedo preparar el mensaje para el sábado, pero el sábado no sé qué oyentes voy a tener. No sé si va a haber alma nueva, no sé si va a haber pródigo, no sé si va a haber enfermo, no sé si va a haber muchos hermanos, pocos hermanos, no sé cómo va a ser el ambiente del culto. Porque uno desarrolla el culto y cada hermano que participa va dándole el marco a la reunión. Si va a ser una reunión de evangelización, va a ser una reunión de sanidad, va a ser una reunión del Espíritu Santo, de los dones, ¿no? Ese marco yo tengo que ser flexible, yo que preparé el mensaje, de si es necesario adaptarme, ¿no? Ajustarme a la dirección de ese día. No puedo forzar y meter, porque a mí me gustó lo que preparé, está lindo lo que preparé, y lo meto aunque no entre, ¿no? Como una cuña. Porque esto ya muchas veces se ve forzado y sale a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, cuando le ha tocado a otro predicar, ¿no?, que hay una dirección clara del Espíritu Santo desde el comienzo. Los signos, la oración, la participación de cada hermano va dando la línea. Ahora le damos el mensaje a alguien que lo preparó 15 días antes y lo mete de prepo, entre o no entre, y destartala la dirección del Espíritu de Dios, ¿no? Porque se va para cualquier lado, ¿no? Pierde el rumbo. Entonces siempre es lindo mantener el rumbo, ¿no? Ver la dirección que se está viajando y seguir viajando más o menos en esa dirección. Claro, va a ser con lo que yo tengo, con lo que Dios me da. No me puede dar a mí lo que le da a otro, no le puede dar a otro lo que me da a mí, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, su conocimiento, sus dones, pero tratamos de mantener cierta dirección, cierto, en el viaje. No puede decir que todo el culto desarrollamos 1 hora y media y vamos viajando, póngale para el este, y paso yo y volanteo y me voy para el oeste. No, algo no está bien. O todos los que compartieron antes estaban sin dirección, o yo que voy a traer el mensaje estoy sin dirección. Alguien perdió la dirección, la brújula, porque si todo el culto va yendo en una línea y de repente yo tomo para predicar y doy el volantazo y voy para la parte contraria, algo no encaja, ¿no? O yo me voy a forzar mucho para cambiar el rumbo, o la iglesia, los oyentes no van a entender. Entonces siempre preparamos, pero luego tenemos la flexibilidad de dejar que el Espíritu Santo guíe. Y si tengo que dejar el papelito y los versículos allá en el fondo de la Biblia, maravilla, porque queremos que el Espíritu Santo actúe y opere y obre, ¿no?, con la diligencia que todo el que comparte la palabra debe tener, porque no puede improvisar y decir no preparé nada. Le dieron, sabe que tiene que predicar y dice no preparé nada, pero a donde Dios me da. Esto es un vicio, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema. Siempre las subdivisiones son para ampliar y confirmar
lo que venimos explicando en las divisiones principales. Ahora vamos a mirar cómo buscar material para preparar un mensaje, ¿no? Buscando material. Lo tiene también en el estudio. La primera y más sencilla de la forma es someter al texto que voy a compartir, a un bombardeo de preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:16, para tomar un ejemplo. Por eso le digo que el preguntarnos qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, qué resultado queremos tener en la congregación, son preguntas básicas que nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Y al buscar el material, bueno, un texto muy conocido que lo hemos tomado ya, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es potencia de Dios, para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Antes de proceder a ningún plan sobre esto, el que estudia debe preparar el material sometiendo el texto a las siguientes preguntas. ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿A qué tipo de oyente o qué población se dirigen estas palabras? ¿Por quién escribieron este texto? ¿Quién fue el que escribió este texto? ¿A quiénes fueron dirigidos? ¿No? ¿A quién le hablaba el escritor? ¿Qué objetos se proponía el escritor al escribir este texto? Al hacernos esas preguntas, ya voy recogiendo material para el desarrollo. Es decir, que cualquier texto que vaya a compartir lo tengo que bombardear con todo este tipo de preguntas, ¿no? ¿En qué época se escribió? ¿A quién estaba dirigido? ¿Cuál es el propósito que el escritor tenía al escribir estas palabras? Todo eso nos da material, ¿no? Después nos preguntamos respecto a las palabras. Respecto a la palabra podemos preguntarnos, ¿por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice potencia? ¿Qué significa salud en este texto? Porque es potencia de Dios para todo aquel que en Él cree, ¿no? Para salud de todo aquel que en Él cree. ¿Qué quiere decir salud en este texto? Ahí puedo buscar auxilio con una concordancia en otros textos donde aparezca la palabra salud, para que me clarifique un poco más qué se refiere al decir que es potencia de Dios para salud de todo aquel que en Él cree. Ahí la palabra salud significa salvación, que en una Biblia moderna ya está traducido, ¿no? Yo estoy en la versión antigua y la palabra salud significa salvación. Hay versículos donde la palabra salud significa salud física, pero en este caso no habla de enfermedades ni de salud, sino está hablando de salvación. Eso me lo clarifica cuando yo busco la concordancia o otros versículos donde aparece la misma palabra, ¿no? Después, ahí tenemos varios textos, Romanos 4:12, Romanos 10:10, un montón de textos donde aparece, y eso lo busca por una concordancia, ¿no? Y le aclara, por ejemplo, Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salud. Hay un montón de textos donde aparece la misma expresión, salud, y que me va a aclarar a qué se está refiriendo el escritor cuando dice que es salud para todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿por qué se refiere al judío? ¿Y por qué se refiere al griego? ¿Y por qué menciona estos dos pueblos, estas dos clases de gente?
¿no? Y ahí también tenemos que buscarle ¿no es cierto?, la respuesta, ¿no? ¿Por qué se refiere judío y griego? ¿Mm? Judío porque representa la religión, la ley, ¿no? Los rituales que guardaban los hebreos como una forma de llegar a Dios, ¿no? Estricta, ¿no es cierto?, de guardar todo las pautas legales de la ley, ¿no? La religión, el pueblo judío representa el hombre tratando de llegar a Dios por la religión. El griego buscaba la existencia, el sentido existencial de la vida a través de la filosofía, a través del conocimiento de las letras. ¿Por qué menciona estos dos pueblos? ¿No? Porque son las dos opciones fuera de la gracia, fuera de la fe, la religión y el conocimiento y la filosofía humana. Dos caminos inapropiados para llegar a Dios, porque la salvación es por la fe de todo aquel que en Él cree. Bueno, esto es la forma de buscar material. Después me voy a preguntar respecto a la frase. Primero me pregunto respecto a las palabras. ¿Qué significa potencia? ¿Qué significa salud? ¿Qué significa griego, judío? Después respecto a las frases. ¿Cuántas frases hay en el texto? ¿Dónde encuentro aclaración sobre la palabra salud? ¿Dónde hallo aclaración sobre que el Evangelio es poder? Por ejemplo, en la Biblia voy a encontrar la historia de Zaqueo, la mujer ramera que derrama el vaso de perfume, el carcelero de Filipo, que pregunta, ¿qué haré para ser salvo? No, ahí encuentro, ¿no es cierto?, la aclaración de por qué el Evangelio es poder. Porque transforma, porque salva, porque cambia, porque rescata, ¿no?, al pecador más perdido, ¿no?, le transforma y le cambia. Por eso el Evangelio es poder. En la historia puedo recordar algún caso, o alguna anécdota, algún testimonio, para aclarar un poco más eso. Y luego la frase todo aquel, para todo aquel que en Él crea, ¿no es cierto?, dice el versículo. Entonces, ahí tengo algún texto como Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿no? Ese texto me aporta al texto todo aquel que aparece en Romanos. Luego me debo preguntar respecto a mí mismo. Yo me avergüenzo del Evangelio. Recuerdo algún caso donde yo me haya avergonzado. He dudado del poder de Dios para convertir a alguien. He de buscar primero lo que está más cerca o lo que está más lejos de mi trabajo. O me dedicaré solo a una clase de gente, ¿no? Son preguntas que me hago a mí mismo, ¿no?, cuando estoy preparando el mensaje sobre ese texto, Romanos 1:16. Luego vuelvo por eso digo, bombardear el texto con un montón de preguntas. Me preguntas qué digo respecto a las palabras, qué significan, respecto a la frase, respecto a mí mismo en relación a ese texto, y luego respecto a los oyentes. Respecto a los oyentes, me pregunto qué verdades quiero compartir con la congregación. ¿Les he aplicado esa verdad a mi persona? Respecto a los oyentes no creyentes, ¿qué les quiero decir con este texto? Que la realidad del Evangelio es tan poderosa
que puede cambiar y transformar cualquier persona que crea, que venga al Señor. La necesidad de creer para tener salvación. La inutilidad de las obras para salvar, lo que hacían los judíos. Y la inutilidad de buscar a Dios por medio de la filosofía y el conocimiento, como hacían los griegos, ¿no? Sería más o menos la forma de buscar material sobre un texto. Bombardearlo con preguntas, ¿no? Primero, preguntarme por cada palabra, después por cada frase, después cómo ese texto se aplica a mí mismo, ¿no? Y después cómo se aplica a los oyentes. Eso me da el material para armar, ¿no es cierto?, un mensaje. Bien, el arreglo del bosquejo, ¿cómo se hace? Puedo hacerlo de dos modos, hilativo o temático. Ya sabe cómo es hilativo, ¿no? Palabra por palabra, hilativo. Hilar, ¿no? Ligar cada palabra, cada frase. Lo puedo hacer hilativo o temático. Temático es agarrar los temas que trata el texto. Acá está tratando el texto de los temas de no avergonzarse, el tema del poder que tiene el Evangelio, el tema de todo aquel que cree, el tema de que la salvación es por fe, no por obra ni por filosofía, ¿no? Trata 4 o 5 temas. Lo puedo hacer temático, lo puedo hacer hilativo. Bien, si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo voy a basar? Hay 3 frases que sugieren interesantes temas, los cuales son: no me avergüenzo, el Evangelio de Cristo y que es poder de Dios. 3 temas en el texto para más o menos desarrollarlo. Puede formularse así: el deber de no avergonzarse, el Evangelio que es poder de Dios y que es salvación para todos los hombres, sea la raza, la situación de cualquier persona, el color de cualquier persona. Respecto a las ilustraciones, ¿no? ¿Qué punto me conviene ilustrar? Con alguna anécdota, testimonio o alguna historia, cuando ya voy a apelar a una ilustración. En este texto me conviene ilustrar el no avergonzarse y el poder de Dios. Los 2 puntos que podría ilustrar. Respecto a la introducción, ¿cómo la haré? ¿Cómo introduzco el mensaje? Puedo hacerlo de 2 maneras, relacionado con el viaje a Roma que hace Pablo, o explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo en la cruz sobre el mundo judío y el mundo gentil. ¿Qué luz echa el contexto sobre el texto? Recuerde que siempre el contexto, lo hemos visto en hermenéutica, son los textos antes y los textos posteriores, que me da luz sobre el texto que estoy en cuestión. Esos son los contextos. Siempre hay que leer un poquito los contextos para saber a qué se está refiriendo. El verso 14, por ejemplo, de Romanos 1:16, sería el contexto. 1:16, no me avergüenzo. El 1:14, a griego y a bárbaro, a sabio y no sabio soy deudor. Ese verso 14 sería el contexto del verso 16. Es decir, habla de la disposición de Pablo para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Habla de la absoluta depravación descrita en los versos 21 al 32. 21 al 32 habla de la situación, el estado de la humanidad, la depravación que trae el pecado, ¿no? Y ilustra el poder del Evangelio para salvar a los más corruptos pecadores. Porque ahí Romano va a hablar de la idolatría, va a hablar, ¿no es cierto?, de los que cambiaron la verdad de Dios,
los que Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, a los que contaminaron su propio cuerpo. Ahí habla de la depravación del ser humano, ¿no? Sería contexto. El verso 18 declara la necesidad de la salvación, porque manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Bien, y así tenemos suficiente capítulo en la Biblia para un solo mensaje. ¿Está? La respuesta a todas estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen mensaje, probablemente más de lo que se puede incluir en una sola predicación, ¿no? Pero debe, vuelvo a decir, bombardear el texto que usted va a compartir con preguntas para encontrar el material. En esa respuesta encuentra el material para armar. Sí. Sí, hermano. Yo sé que acá no pasa, pero quiero preguntar a nivel general. Visité una iglesia donde el pastor predica con una Biblia Scofield, literalmente como está escrito, ¿no? Con todas las referencias. Yo sé que hay una Biblia Scofield, la Biblia de MacArthur, la Biblia de Jimmy Swaggart y otras que están saliendo, y me llamó la atención cómo lo predicó él. Le pregunté por qué lo hacía, y entonces él me responde que Dios permitió que tengamos en nuestras manos ese tipo de material donde ya está todo escrito. ¿Eso es legal? Yo tengo mi concepto al respecto, ¿no? Incluso cuando alguien me pregunta cuál es la mejor versión de la Biblia, hay Biblias de estudio, la Thompson, la Scofield, como usted mismo mencionó, hay cantidad. Incluso hay una Biblia, la internacional, que se llama la Biblia de Dante Hebel, ¿no? Porque los editores le invitaron a Dante a hacer el comentario al pie de la página. Entonces usted va a la librería y están las pilas de Biblia de Dante Hebel. Está la cantidad de Biblia de Scofield, que son los comentarios de Scofield. La de Thompson son los comentarios de Thompson. No sé si Dios me va a permitir algún día la Biblia de Sergio Hebel, ¿no? Poniendo los comentarios abajo. Pero es mi idea, es mi pensamiento, es el pensamiento de Thompson, es el pensamiento de Scofield, o la interpretación de Scofield, o la de Thompson, ¿no? O la de MacArthur. Y pueden ser siervos de Dios, yo no discuto eso, pueden ser hombres teólogos, maestros, pero siempre es el pensamiento y la interpretación humana. Y la interpretación humana siempre va a contaminar la palabra, porque es la óptica. Yo siempre cuento el caso del elefante y el maestro hindú, ¿no? Que puso un elefante para varios de sus discípulos ciegos y los hizo rodear el elefante y que cada uno tocara una parte del elefante, ¿no? Y bueno, eran todos ciegos. Alguno tocó la pata y le dijo el maestro qué era lo que estaba, lo que tenía delante. Y dijo un tronco, un árbol grande. No, otro le tocó la trompa y dijo una serpiente. No, el otro tocó la oreja y dijo un abanico. El que tocó el lomo dijo un muro, una pared. El que tocó los colmillos dijo una lanza. El que tocó la cola dijo un gusano, ¿no? Cada uno en el lugar que estaba tenía una interpretación diferente y era el mismo elefante. Eso es la situación de los teólogos, maestros, profesores, lo que usted le quiera llamar. Tendrán su propia visión del elefante, ¿no? Según en el lado que se ponga del elefante y el tacto y lo que perciba, ¿no? Entonces esto me quita a mí la revelación, porque me inclino a la posición de alguien.
Y la Biblia no puede ser contaminada de esta manera. Entonces, yo bueno, si alguien tiene una Thompson, una Scofield, la quiere leer como material de consulta, el pensamiento de Scofield, el pensamiento de Thompson está bueno, el pensamiento de Dante. No, lo que no mata engorda. Pero si va a estudiar la Biblia en serio, si va a entrar a profundizar la palabra de Dios, no tiene que estar contaminada ni por Hebel, ni por Scofield, ni por Thompson, ni que ir a la palabra, a la esencia de la palabra, y que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le dé entendimiento y le revele, porque si no corre el riesgo de caer en una opinión o caer en un lado del elefante donde usted diga es un tronco, no lo que estoy tocando, o es un muro lo que estoy tocando. Si da la vuelta y le toca la cola va a ser otra cosa, ¿no? O le toca la oreja va a ser otra cosa. Entonces, vuelvo a la idea de que la Biblia tiene que ser lo más esencial, contener la palabra, y los comentarios es como comprar un manual de teología o comprar, ¿no es cierto?, un libro de algún predicador importante. No suma, porque nos va a dar ideas o comprensiones, pero no podemos decir esto es así, porque la Biblia de Scofield dice que es así, Scofield dice que es así. No, es la idea de Scofield, perfecto. Puede ser buena, puede ser acertada o puede ser errada también, porque el humano erra. Ahora, la palabra revelada no tiene falla. La palabra revelada no tiene errores y contradicciones. Los hombres sí, por más teólogo que sea, yo me puedo equivocar. Yo puedo tener una interpretación personal que no es la correcta, ¿no? Ahora, la palabra no, la palabra del Señor es veraz, no tiene falla ninguna. Entonces, yo no soy de acuerdo, cómprese una Biblia de estudio y va y se compra, son Biblias bien encuadernadas, bien editadas, tienen buenas tapas, buen papel, pero está la opinión de alguien allí, no es palabra de Dios, no es revelación de Dios. ¿Me entiendes? Lo que opine Dante sobre los textos es la opinión de Dante. Así sea que me hagan una Biblia Sergio Gebel, va a ser mi opinión, mi interpretación del texto. No puede tomar y ponerla a la altura de la palabra. No tiene comparación. La palabra es palabra de Dios, pasará el cielo y la tierra, la palabra no pasa. Dios, el cielo tiene un compromiso con la palabra revelada. Ahora, no tiene el cielo compromiso con la palabra de Hebel, ni la palabra de Thompson, ni la de Scofield, ni la de MacArthur, ni así haya sido Spurgeon. Era Spurgeon un ser humano, que tuvo acierto y que tuvo errores, como todos los seres humanos. Algunas cosas están acertadas y la podemos sumar, y otras cosas no están acertadas, se equivoca como cualquier ser humano. Pero la revelación de Dios no tiene error. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Ahora sí, la palabra de Scofield yo la cuestiono. Si yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, lo descarto, lo dejo a un lado, tomo lo que me sirve, lo que no me sirve, porque son seres humanos. Entonces, para mí es un gran error que se ha cometido las editoriales, porque la editorial busca vender. Y si Dante vende, porque es famoso y tiene 4 millones de seguidores, utilizan la figura de Dante para vender Biblias, ¿no? Masivamente. La gente es muy cholula, no compra la Biblia por ser palabra de Dios, pero sí compra la Biblia porque Dante comenta ahí abajo. Entonces, a mí no me parece. Me parece que tiene que comprar la mejor versión que pueda de la Biblia y mantenerse con la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí misma. Porque cuando otro habla por la Biblia, puede, ¿no es cierto?, llevarnos a un error, ¿no? Porque cada uno tiene su
propia interpretación según del lado del elefante que se pare, ¿no? Yo no predicaría según Scofield, ni según Thompson, ¿no? Yo no creo que sea adecuado, ¿no? Yo creo que el Espíritu de Dios me puede guiar, ¿no?, a compartir la palabra sin tener que depender del pensamiento de otro siervo de Dios, que puede haber sido un buen siervo de Dios, pero es humano y seguramente no va a estar 100% como la revelación. Bien. Sermones, llegamos a los sermones expositivos. El expositivo, el que tenga un texto muy largo, un pasaje muy largo, que puede ser todo un capítulo, toda una historia o toda una parábola. Ese sería el expositivo, porque desarrolla ya una historia de la Biblia, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta al tomar todo un capítulo, que hay capítulos que se prestan para esto. Como decíamos antes, hay textos que se prestan para un sermón hilativo. Hay textos que se prestan para un sermón textual temático. Hay textos que se prestan para un sermón textual temático doctrinario. Pero hay textos que no sirven para cualquier tipo de mensaje, ¿me entiendes? Y lo mismo son los expositivos. Hay historia, yo puedo tomar un capítulo completo de una historia o de una parábola que se presta para hacerlo expositivo, y hay otros que no. ¿Por qué no? Porque a veces en un capítulo hay 6, 7 temas diferentes. Entonces ya no puedo hacer un sermón expositivo, porque me voy a ir de la venida de Cristo al infierno, del infierno al bautismo, del bautismo a la sanidad, de la sanidad al Génesis, como hay algunos que hacen este recorrido no salvaje, ¿no?, que nos llevan por toda parte y no se sabe qué nos quiso decir o qué quiso decir, ¿no? Y si se hace demasiado largo y con tanta diversa materia, se borra la idea principal en la mente de los oyentes. Solamente un estudio bíblico se podría desarrollar mínimamente de esa manera, ¿no?, con varios temas. Pero una predicación no puede tener un montón de temas, ¿no? Luego están los sermones narrativos. Los expositivos suelen basarse sobre historia bíblica o parábola. Lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más interesan o contengan alguna aplicación práctica. Lo vimos en hermenéutica. Si yo voy a tomar la parábola de aquel que recibió visita y no tenía que ponerle delante y fue a despertar a su amigo que ya estaba en la cama con los hijos para que le diera unos panes. Dice que se levanta por la importunidad y no por ser amigo, porque lo despertó a las 2 de la mañana y le da los panes. Esto habla de la insistencia de la oración. Jesús quería explicar que había que orar sin cesar hasta que Dios conteste, la insistencia de orar. O el juez injusto, que no temía a Dios ni temía al hombre, y la viuda le reclamaba, y un día dijo: para que esta viuda no me muela, para que no venga más, le voy a hacer justicia. No hizo justicia por ser buen juez, ni por ser tener temor de la ley. Hizo justicia para sacársela de encima. Nuevamente, habla de la insistencia de la oración del creyente. Esa es la verdad que encierra. Ahora, si yo digo, no, el amigo que está en la cama con sus hijos, que se levanta a darle los panes a su amigo, por la importunidad le da los panes, representa a Dios. El amigo que pide panes representa el creyente orando y pidiendo. Ahora, yo no puedo divagar y decir Dios está durmiendo con sus hijos en la cama y lo tenemos que despertar. Entonces grite fuerte para que se levante.
eso ya es del delirio, ¿no? Es decir, que las parábolas tienen un montón de condimentos que conforman la historia, pero que no aplican a verdades espirituales, ¿no? El mayordomo infiel, que hizo un fraude, arreglando las deudas del patrón, porque dice, me van a echar. Fue acusado de ser mal mayordomo. Y vino el patrón y le dijo, no vas a poder ser más mi mayordomo. Encontró fraude. Y él dijo, ¿qué haré si mi patrón me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Quién haré? Esto es lo que haré. Arregló la deuda de su patrón con gente, para que cuando me eche, me haga de amigos que me reciban en sus casas, porque iban a quedar, ¿no es cierto?, deudores con él, porque él les arregló. ¿Cuánto debe? 5.000, mete 500. ¿Cuánto debe? 10.000, pone 1.000. ¿No? Hizo un fraude. Esto es fraude. Por eso el título es mayordomo deshonesto. No puedo decir que predicar Dios nos tiene que dar sabiduría para negociar, para ganar plata, para arreglar las deudas, ¿no? La trampa, el mayordomo era tramposo. Lo que quiere enseñar la Biblia es la sagacidad que debe tener el Hijo de Dios para ganar almas, para usar las riquezas injustas y con esas riquezas injustas invertir en el reino de Dios para ganar almas, ¿no? Que la sagacidad que tiene el mundo para hacer su negocio deshonesto, el Señor destacó que los hijos del mundo, ¿no?, son más sagaces que los hijos de luz. Porque nosotros no tenemos esa astucia para ganar almas, ¿no? Pero de ninguna manera yo puedo agarrar esta historia, esta parábola, y aplicarla a que tenemos que ser ágiles y tenemos que... si le pasó 100 de presupuesto, pástele 500, ¿no? Y así va a quedar rico. Y si no pague la cuenta porque ahí el mayordomo fue... No, era tramposo, ¿no? Era sinvergüenza, deshonesto, ¿no? Pero esa deshonestidad de ese tipo es adorno. La parábola encierra solo una verdad. Entonces muchas parábolas o muchas historias en la Biblia tienen toda una estructura, un armado de la historia, que no podemos, ¿no es cierto?, declarar como doctrina o como principio cristiano. Son el marco de la historia. Y la historia tenemos que descubrir qué verdades espirituales encierra o qué quiso el Señor en una parábola destacar con esa figura retórica, encontrar esa verdad y centralizarnos en esas verdades, no irnos por las ramas, porque si no vamos a hacer cualquier cosa delirante, ¿no? Que yo a veces he escuchado, delirio, ¿no? Es como cuando dice la carta a Filemón, Pablo dice, escribiéndole a su amigo, que recibiera a su Onésimo, que era un esclavo prófugo, y que se convierte en las prisiones y que tenía deuda con su patrón, y Pablo lo manda que vaya y si algo le debe, que lo ponga a su cuenta, y dice en esa cartita, te mando a mi hijo Onésimo que engendré en mis prisiones, ¿no? ¿Qué dicen algunos predicadores? Que tuvo sexo con una carcelera y era un hijo natural de Pablo, Onésimo. Porque dice la Biblia, lo engendré en mis prisiones. Entonces, inventaron todo un delirio de una historia, que tuvo sexo con una carcelera y tuvo un hijo natural, y ese hijo natural era Onésimo. Eso es un delirio. Porque si buscamos, ¿no es cierto?, las palabras que utiliza Pablo, en la palabra engendrar,
La encontramos en la primera carta de Timoteo cuando dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, porque la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe, en la piedad, etcétera, ¿no? Creo que 1 Timoteo capítulo 2, los últimos versículos. Entonces usa la misma palabra, engendrando hijos, que la asamblea fue una, ¿no? ¿Qué interpretaron los asambleístas, no? Que la mujer tiene que tener todos los hijos que Dios le mande, porque así va a ser salva. Entonces las hermanas tienen 10, 12, 8, 9 hijos. Pecado es planificar la familia. Pecado impedir el embarazo. Entonces tiene todos los hijos que Dios le mande, ¿no? Y muchas no siguen teniendo porque los médicos, la ciencia le termina cosiendo las trompas para que no se quede embarazada, o le termina levantando en peso al marido porque tiene 4 cesáreas y ya no hay donde cortar la barriga. No, un escándalo, ¿no? ¿Y por qué? Porque agarraron la palabra engendrar. Entonces una mujer del mundo que tiene una docena de hijos es salva. Por parir, por engendrar. Interpretaron mal la palabra engendrar, es la misma que usa Pablo. No quiere decir que Pablo tuvo un hijo natural. Cuando dice engendré a Onésimo. La palabra engendrar que utiliza Pablo en Timoteo, la mujer se salvará engendrando, no es concibiendo, es formando, es... ¿No es cierto lo que está diciendo Pablo? Mi hijo Onésimo yo le formé espiritualmente, yo le gané, le formé espiritualmente y recíbelo como a mí. Ahora te lo envío, ahora es creyente, yo lo engendré, lo gané para Cristo, lo formé espiritualmente. Y lo que dice la mujer se salvará engendrando hijos, quiere decir formando sus hijos, ¿no? Criando a sus hijos, educando a sus hijos. La mujer no necesita ser misionera, pastora, evangelista. La mujer formando a sus hijos, proyectándose en sus hijos, porque puede estar formando un pastor, puede estar formando un misionero, puede estar formando un evangelista. Es que está diciendo que la madre no necesita ir a África a misionar. Ella tiene que proyectarse en sus hijos. Por eso engendrando quiere decir formando, criando, educando a esos hijos para que sirvan al Señor. Porque la madre es la que está más tiempo con los hijos que el padre. El padre sale a trabajar y a veces a la noche se cruza con los hijos. Pero la madre es la que cría, la madre es la que forma el carácter, la madre es la que educa. Entonces, eso es engendrar, no concebir. Y que ellos interpretaron la palabra engendrar por la palabra concebir, ¿no? Y de repente ellos creen que porque tiene 10 hijos se va para el cielo. No, Dios... Al contrario, Dios le dio al hombre sabiduría, inteligencia, para no ser como los brutos. ¿Por qué el bruto? Yo lo dije muchas veces, ¿no? El bruto no mira cuando la hembra tiene cría, cuando la hembra está amamantando, cuando la hembra tiene el posparto. El bruto no mira. El bruto termina hasta matando la hembra, ¿no? Porque es bruto. Entonces Dios le da sabiduría al ser humano para que administre, ¿no? Como dijo allá en Génesis el Señor, ¿no? Que enseñoree sobre la creación, ¿no? Administre la creación. Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿No? Le pone el padrillo a las hembras para que le sirvan, y después que le sirvió le saca el padrillo, lo separa, sea toro, sea caballo, sea conejo, sea perro, porque mi señora cría perro, y no puede dejar el macho con la hembra, porque el macho hasta le va a matar la cría para servir a la hembra de vuelta.
El león mata toda la cría para agarrar la hembra y embarazarla de vuelta. Entonces cuando la leona está amamantando y está criando, viene el macho, mata todo, se los come, mata toda la cría para servir a la hembra de nuevo. No le importa, porque es bruto. Al ser humano Dios le dio inteligencia. Dice Pedro en primera carta, capítulo 3, ¿no? Vosotros, marido, habitar, la palabra habitar, busque en concordancia o busque en otros pasajes. Habitar es la convivencia íntima. No es vivir en una carpa los dos juntos, no. Habitar es lo mismo que la palabra conocer, cuando dice que José no conoció a María hasta después de haber nacido Jesús. Palabra conocer es intimar. José no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. ¿No? Y la palabra habitar es la relación íntima. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Tengan relaciones íntimas con sabiduría. En otra versión dice con ciencia. No como los brutos. Porque el bruto necesita del ser humano que administre. ¿No? Administre cómo cómo va a reproducirse. Porque hasta el conejo, yo he criado conejos, y si usted le deja al macho, nunca va a tener conejito. Porque el macho entra al nido, mata a todos los conejos para subir arriba de la hembra. Entonces usted tiene que ponerle el macho, cuando la hembra se embarazó tiene que apartarlo. Dejar que la coneja haga el nido, amamante la cría, que la cría coma solo, los conejitos salgan del nido, coman solo, se queden grandecitos, y cuando ya el vientre de la coneja ya descansó, ya crió, ahí le separa los conejitos porque ya comen solo y le pone el macho de vuelta y vuelve a tener cría. ¿No? Estos son los brutos. ¿No? Pero el no ser humano, Dios le dio ciencia. Y Pedro lo explica: para habitar con vuestras mujeres como a vaso más frágil, cuidando cuando está amamantando, guardando la cuarentena después que parió. Montón de cosas que el ser humano tiene inteligencia para la convivencia íntima, cuidando el vientre de la mujer, ¿no? Para que no se le muera y se quede viudo, con 6 hijos, que le ha pasado a muchos hermanos, que cada 9 meses y 10 días queda embarazada, 9 meses y 15 días queda embarazada. Ni descansó el vientre antibíblico, porque hay una cuarentena que tiene que guardar bíblica y médica, ¿no? Porque la Biblia lo enseña primero que los médicos. Y el médico le va a mandar que se abstenga a los 40 días después del parto, porque toda la matriz de la mujer está delicada, puede morir, puede agarrar una hemorragia. Se tiene que guardar la cuarentena. Y tenemos hermanos en Cristo que a los 9 meses y 10 días embarazó la esposa. Entonces, estos son los que se mueven como brutos, no con inteligencia. Dios le dio al hombre inteligencia para cuidar a su esposa, para tener los hijos que puede criar, que puede mandar a la escuela, que puede vestir, para guardar un buen testimonio cristiano, porque cualquiera tiene. En la Biblia hay hombres que tuvieron 40 hijos. Imagínense si hoy tuviéramos 40 hijos. ¿Podría mandarlo a la escuela a todos? ¿Podría calzarlo? ¿Podría atenderlos médicamente a todos cuando están enfermos? ¿Tendrían un cuarto cada uno o los tendría amontonados todos juntos, como los gitanos? No, me disculpan los gitanos, pero viven en una carpa comunitaria todos juntos.
No. Dios le dio inteligencia al ser humano para administrar, para planificar. No es pecado hacerlo, pero han interpretado mal ese versículo. La mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, el que menos tiene, yo conozco a algún pastor que tiene 24 hijos. Él solo llenaba la iglesia. Pero bueno, mató a la señora porque 12 hijos uno atrás de otro. La señora murió en el último parto. Se casó con una otra señora más joven y tiene 12 hijos más. 24 hijos. Yo no alcancé a conocer todos los hijos. No, esto es bíblico en la asamblea. La mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, busca el significado de las palabras, no busca el significado de las frases. Vaya a otros versículos donde utiliza la misma palabra y ahí va a tener luz. ¿Qué significa la palabra engendrar? Para no agarrar de los pelos una palabra y decir concebir. No, concebir es una cosa, engendrar en la Biblia es otra cosa. Entonces Pablo no tuvo sexo en la prisión. Pablo formó un hombre, lo ganó para Cristo, lo formó doctrinalmente, lo formó como cristiano y él podía decir, engendré en mis prisiones. Le gané para el Señor. Dios le bendiga, me quedo por acá. Seguimos, Dios mediante, el lunes que viene, si Dios lo permite, con estos temas. Bien. Nos vamos acercando al final, ¿no? Tenemos 7 clases todavía. Clase 23. Nos quedan 7 clases. Póngase al día con los cuestionario, porque después se le van a amontonar. Ponemos de pie, le damos gracias al Señor y ya le dejamos lugar para el Pastor Pablo. Que Dios le bendiga hasta el lunes que viene para todos los alumnos. Si Dios lo permite, estamos reencontrándonos aquí. Oramos al Señor y cualquier duda ponga en el comentario la pregunta, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de contestarle. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos en esta noche por acompañarnos. Gracias por la palabra, por las escrituras. Amado Dios, gracias Señor, porque tú nos permites tener acceso a la revelación, esa revelación maravillosa de tu propósito, de tu plan, de este plan de redención que hemos alcanzado por misericordia. Ahora, Señor, bendice todos los alumnos y hermanos que nos acompañan, los que nos siguen, Señor, y que están cada día lunes del otro lado de las redes, Señor, acompañando todos estos temas que estamos mirando. Te pido la bendición y que tú clarifiques en el corazón lo que yo no lo he podido hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.